días. Hoy les vamos a presentar lo que es máximos y mínimos en el cálculo diferencial. Les vamos a explicar su función y en dónde se aplica en las actividades cotidianas. ¿Para qué creen que nos sirve el cálculo? Bien, vamos a verlo. Bueno, para empezar, ¿qué es un máximo y qué es un mínimo? Son los lados extremos de una función. Los mínimos, pues, eso es lo más pequeño, el valor más pequeño, y los máximos, el valor más grande que puede tener una función. Si lo especificamos en la vida cotidiana, lo podemos implementar en un empresario. Por ejemplo, una empresa lo que quiere es un máximo en utilidades y en ganancias, y un mínimo en costos y en pérdida de dinero. Esto en cálculo es un punto situado dentro de una región particular en una curvatura o dominio de la función de su totalidad. Esto lo ubicamos en un plano y nos quedaría a lo mejor como una parábola. Depende de la función. Una ventana tiene forma de rectángulo coronado por un triángulo equilátero. Encuentra las dimensiones del rectángulo para que la ventana permita la máxima entrada de luz, si el perímetro de la misma debe ser 12 metros. El área de la figura deberá ser la del rectángulo, que es base por altura, que son estas dos partes, más la del rectángulo. Procederemos a realizar las operaciones que haya que realizar. Raíz de 3 sobre 4 lo sacamos en la calculadora y nos quedaría 0.43 de x cuadrada. Esta será una de nuestras fórmulas que hemos de utilizar más adelante, junto con la del perímetro, ya habiéndola encontrado antes. Como nos interesa la fórmula del área y ya la hemos encontrado antes, haremos un resumen de las fórmulas con las que contamos. La fórmula del perímetro será nuestra primera fórmula y la del área consistirá en nuestra segunda. Las usaremos enseguida y formarán parte del procedimiento. Ahora que ya tenemos ambas fórmulas del perímetro y del área, procederemos a despejar la y para utilizarla luego para construir nuestra función. Y despejada de la primera fórmula nos quedaría y igual a 12 menos 3x sobre 2. Y habiéndola resuelto, nos queda 6 menos 1.5 de x. Teniendo ahora el valor de y, podremos sustituirla como función de la variable x en nuestra segunda fórmula, que es esta. Vamos a comenzar. El área en función de x nos quedaría x por 6 menos 1.5 de x más 0.43 de x. Ahora el área nos quedará expresada en función de x. X habría que multiplicar al valor nuevo de y que recién encontramos, que es 6 menos 1.5 de x, más la suma del último término, que son 0.43 de x. Enseguida tenemos solo que juntar los términos semejantes.
Y así hemos conseguido una nueva función. A este punto, habiendo realizado las correcciones necesarias, sabremos que el despeje de y será nuestra función 3 y la función que acabamos de encontrar sería la operación, y la función que acabamos de encontrar sería la ecuación número 4. Estas 4 que acabamos de enumerar nos van a servir para utilizar más adelante en el problema, así que no las descarten. Ahora que ya hemos encontrado nuestras 4 fórmulas base, sabremos que encontramos el área en función de una sola variable, que es x. Por lo tanto, ya estaremos listos para proceder con el siguiente paso, que es de la derivada. Vamos a derivar entonces nuestra función. Por lo tanto, a' de x es igual a la multiplicación de 2 por 1.7, que sería menos. Enseguida tendremos que hacer una segunda derivada de la función que acabamos de obtener. Por tanto, a' de x es igual a menos 2.14. Ya sabemos que había que eliminar la constante porque vale 0 según la primera regla y la x vale 1. Por lo tanto, se queda expresado como esto. Bien, ¿por qué hemos de sacar la derivada? A este punto, nosotros ya nos interesa sacar lo que son los puntos. Bien, ¿y por qué hay que sacar la derivada? Porque ya a este punto, habiendo encontrado una función del área en función de una variable que es x, sabremos que hay puntos ya candidatos a que nos den máximos o mínimos, que son los que estamos buscando en el problema. Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es igualar la primera derivada a 0. Que significa menos 2.14 de x que tenemos más 6 igual a 0. Para enseguida encontrar el valor de x. A todo esto tendremos que recordar que hay que aislar primero a la x pasando el 6 con su signo contrario, que quedaría menos 6. Quedaría entonces menos 2.14 de x es igual a menos 6. Enseguida, el menos 2.14 lo pasaremos a dividir. Y haciendo esta operación en la calculadora nos quedaría 2.80. Que recordemos que en las medidas de la figura obtendremos siempre en metros. Esta sería la medida de uno de los lados de la ventana. Llevamos buen avance hasta aquí. Si lo prefieres, has de saber que la segunda derivada que obtuvimos, que es esta, nos va a servir para verificar que la función objetivo del área, que es esta, nos va a maximizar o nos va a minimizar el resultado de las medidas de la ventana. Por ejemplo, como es negativo este valor, vamos a ver que quedaría un gráfico volteando hacia abajo, donde este sería el punto máximo. Entonces ya encontramos que vamos a maximizar el área. Es donde empieza a tomar forma todo lo que hemos estado viendo de matemáticas.
Habiendo encontrado la X, que vale 2.80 metros, ya solo nos queda regresarnos a nuestra fórmula número 3, que nos dice que Y es igual a 6 menos 1.5 del valor de X. Entonces la medida de la altura del rectángulo va a resultar de 6 menos 1.5 del valor de la X, que es 2.80. El valor de la altura del rectángulo va a valer 6 menos 1.5 de 2.80, que es el valor de X que ya hemos encontrado. Por lo tanto, ya solo nos queda hacer las operaciones pendientes. La altura de la ventana va a quedar 1.80 metros. Enseguida procederemos a verificar si esto ha sido efectivo. Bien, y en caso de que hayan tenido alguna duda sobre el gráfico, procederemos a decir por qué ha pasado esto. La función se trata de una función cuadrática. Como lo vimos en un principio, es un área cuadrática. Volvemos a verificarla aquí, que se trata de una parábola negativa. Por lo tanto, cuando habíamos derivado doblemente la función, supimos que quedaría apuntando hacia abajo. Eso significa que es negativa. Al observar nosotros el punto de más arriba de la gráfica, podemos darnos cuenta que este será su valor máximo de área que estábamos buscando. Y agradeciéndoles por toda su atención, me permito compartirles los resultados para que comprueben ustedes mismos. Nos han pedido la base, que era X, y vale 2.80 metros. Y la altura, que es Y, que vale 1.80 metros. En conclusión, podemos decir que estos máximos y mínimos son implementados en uso cotidiano de la vida. Un ejemplo podemos observar este que acabamos de terminar. Y también podemos decir que son muy utilizados en las empresas, en las industrias, y también decimos que es útil, es necesario y pues fácil de implementar en la vida diaria. Ahora sabemos que lo podemos aplicar en todas nuestras cosas y proyectos. Las matemáticas cobran un sentido más amplio y sabemos que ahora lo podemos aplicar allá afuera.